Muy buen día para todos y cada uno de ustedes. Les saludamos y en este día queremos compartir nuestra experiencia al visitar el Centro Histórico de El Salvador, donde hemos visitado la Biblioteca Nacional de El Salvador, hoy conocida como BINAES. Agradecemos a cada uno de ustedes la visita que cada uno y cada día ofrece a nuestro canal. Agradecer por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. En este día deseamos que nuestro presente video de nuestra visita a la Biblioteca Nacional de El Salvador sea de su agrado. Esperamos que puedan disfrutarlo y puedan aprender un poco de su historia, de su pasado y su presente. En este video incluimos al final la historia de la Biblioteca Nacional de El Salvador, cómo se fundó, cuándo se fundó, el local de su primer edificio, el primer edificio que la Biblioteca Nacional ocupó, así como también en todo, pudiéramos decir, sus sufrimientos, sus luchas por mantenerse activa. Ha atravesado diferentes circunstancias adversas, pero aún así ha venido a través del tiempo, manteniendo las puertas abiertas para todo El Salvador, hasta que llegamos hoy al presente, donde a través del presidente Nayib Bukele, el país de China hace una donación. El país de China hizo la donación de más de 54 millones de dólares invertidos para su construcción, y ahora sabemos que toda la literatura que El Salvador posee está en un buen lugar, resguardada de sus deterioros que constantemente ha tenido, y ahora sabemos que está seguro en un buen lugar. Así que esperamos que este video sea de agrado para cada uno de ustedes y esperamos que lo disfruten y puedan compartirlos con amigos y familiares. Nuevamente agradecemos su visita a nuestro canal y que disfruten este video. ¿Qué te parece, José? Sí, está bonito, Jani, muy bonito todo esto. Star Wars. Ya estamos en el tercer nivel de América. Dice según la información que acaban de darme, de que todos los libros se prestan y deben de ser leídos en el nivel donde se prestan. En el futuro van a prestar los libros para que se los lleven a sus casas, pero por el momento no.
Estamos en la azotea de la Librería Nacional. La Biblioteca Nacional de El Salvador fue creada por decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Instrucción Pública, firmado por el señor Presidente de la República, Dr. Francisco Dueñas, el 5 de julio de 1870. El primer local que ocupó fue la esquina sureste del edificio de la Universidad de El Salvador, frente al Palacio Nacional y la Catedral de San Salvador.
Durante el periodo directivo del señor Don Baudilio Torres y con el apoyo de la Asociación de Bibliotecarios de El Salvador, se gestionó la construcción de un nuevo edificio de 9 pisos, cuya construcción se inició el 7 de mayo de 1959 y se terminó en diciembre de 1963. El 10 de octubre de 1986, la infraestructura fue destruida totalmente por un fuerte terremoto. También destruyó una buena parte de su bibliografía, obligando a trasladar lo que quedó a diferentes casas, cabañas y otros sitios dispersos en la ciudad. Entre 1987 y 1988, abrió nuevamente sus puertas al público en diferentes lugares que albergó sus diferentes colecciones. En febrero de 1994 fue trasladada a su actual edificio. La Biblioteca Nacional de El Salvador, en el 2002, es nominada con el nombre de Francisco Gavidia, por ser el exdirector ad honorem de la biblioteca. Puedes visitar la Biblioteca Nacional de El Salvador Francisco Gavidia de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La biblioteca posee 55.000 ejemplares de toda naturaleza bibliográfica y en masa un total de 170.000 ejemplares. La biblioteca posee colección de revistas y periódicos, colección en general de literatura nacional e internacional, literatura nacional en general y una de libros antiguos de los cuales puede contarse con uno solo, como la tesis doctoral de David J. Guzmán de 1869. Diferencia con el museo verdaderamente hablando, que en el museo solo se observa y las bibliotecas sí tienen la obligación de mostrar ese objeto del museo, ¿no? Ahí es donde se evidencia mejor la importancia de la conservación. Como ustedes saben, la Biblioteca Nacional es una de las instituciones más antiguas de El Salvador. Por eso es que nosotros tenemos que estar acordes con esa importancia que tiene la biblioteca, que es conservar el patrimonio bibliográfico de una nación y además darlo a conocer. La Biblioteca Nacional es un patrimonio preservado y también, digamos, ya actualizado, porque ya están acercándose a lo que es la digitalización de los libros. Me parece muy interesante para las nuevas generaciones, para las antiguas generaciones también, el recordar, pues es volver a vivir. Manlio Argueta considera que si la población acudiera a las bibliotecas, principalmente a la nacional, o se enseñara el gusto por la lectura, habría menos crisis social en el país. De un niño que tiene lectura desde temprana edad, desde 1 año, 2 años, además con los nietos también. Ese niño a los 4 años ya se saben cuáles son el sistema planetario, con sus nombres, de qué color son, los caracteres que tiene. El doctor Argueta aseguró que ha llegado la hora en el país de reconocer que los libros no provocan un riesgo, que los libros no deben ser prohibidos para que la población le tome aprecio y la cultura, en ese sentido, se expanda a toda la población desde edad temprana. Así es que jóvenes, niños, que lean, si no saben leer, que les lea su mamá, su papá o su abuelita, que les va a servir mucho la lectura.